Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a otro en vivo de terapia ocupacional. Espero que me hayan extrañado el viernes pasado, a mí me hizo falta. Vamos a compartir el en vivo para que más personas se puedan conectar. Vamos a darles un poquito de tiempo mientras tanto. ¿Quién digo por ahí? Hola Laurita, ¿cómo vas? Bienvenida. Muchísimas gracias por venir. Hola Mafe, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Estoy compartiendo el en vivo para que más personas puedan verlo. Ya vamos a darles unos minuticos para que se terminen de conectar y comenzamos con el tema de hoy, que está súper chévere. Vamos a hablar de planeación y de organización y de ocupación, obviamente, porque estamos en la semana del lóbulo frontal. Súper chistoso, pero el lóbulo frontal es genial. Listo, vamos a darle compartir. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por venir. Por aquí compartiendo y dando unos minuticos para comenzar con el tema de esta semana. Acomodar un momentico el celular. Sí, vamos a dar unos 3 minuticos mientras tanto. ¿Cómo han estado? Espero que hayan estado bien en esta otra semana. O bueno, en estos 15 días, porque hace 15 días que no nos veíamos. Por este espacio, por lo menos. Como les estaba contando, hoy vamos a hablar un poquito. Bueno, hoy es una actividad práctica de planeación y organización. Les voy a ir contando esta semana en INIS cómo nos ha ido. Pues esta semana fue la semana del lóbulo frontal. Como hablábamos hace 15 días cuando veíamos los lóbulos del cerebro, pues el frontal es el más grande de los 4 lóbulos. Y dentro de las funciones que ocurren en esta parte del cerebro se encuentran las funciones ejecutivas, que son todas las de planeación, organización, las que organizan de alguna manera el resto de funciones cognitivas para que se produzca un desempeño, para que se ejecute, pues, como su nombre lo dice, una acción. Y pues cuando hablamos de ejecución, hablamos de ocupación también, porque todo lo que ejecutamos lo hacemos a través de actividades, a través de ocupaciones. Entonces, desde la semana pasada, desde el miércoles pasado, estamos manejando en Neuro en un minuto las alteraciones en el lóbulo frontal. Entonces, comenzamos el primer video, fue una introducción a las alteraciones en general de las funciones ejecutivas. Resulta que como el lóbulo frontal pues es tan grande, dependiendo de el lugar en el que se produzca la lesión, se van a generar 3 síndromes o 3 trastornos diferentes. Entonces el lunes salió el primero, que fue el síndrome disejecutivo. Este miércoles que pasó, antier, salió el segundo, que es el síndrome orbitofrontal. Y para este próximo lunes va a salir el tercero. Entonces, pues lo quisimos unir un poquito con los temas que estábamos trabajando en los lives de terapia ocupacional, porque yo les decía hace 15 días cuando hablábamos del cerebro que el lóbulo frontal era mi favorito. Entonces, pues fue como, ¿quieres trabajar el lóbulo frontal en el live? Y yo, claro que sí, obviamente lo quiero trabajar, a mí me gusta el lóbulo frontal. Es muy importante para los procesos de organización y de ejecución. Entonces, por eso la actividad de hoy va dirigida a desarrollar estas habilidades, a manejar procesos de planeación. Creo que
Facebook no me está mostrando. Efectivamente, lo siento, Ana María, no te vi llegar. Facebook otra vez me está como reteniendo los comentarios, pero ya. Gracias por venir, Anita. Entonces, el día de hoy es una actividad práctica para que trabajemos la planeación, la organización, todo lo que son funciones ejecutivas desde la ocupación y desde la neuroocupación. Para los que nos acompañaron en el taller anterior, sobre neuroocupación, pues ya se van a sentir un poquito más familiarizados con el tema, y para los que no, igual yo voy a hacer un pequeño resumen, pues para que sepan cómo se trabaja desde terapia ocupacional estos procesos. ¿Qué más les cuento de estos 15 días en INIS? Empezamos con los procesos de capacitación y de consultoría a empresas. Estuvimos realizando una capacitación la semana pasada sobre neurociencia organizacional y también unas publicaciones sobre este tema. La neurociencia organizacional es la aplicación de todo lo que sabemos sobre el cerebro, aspectos de la vida laboral. Entonces, pues lo que hacemos en INIS es que dependiendo de las necesidades de las empresas, pues primero se hace como un reconocimiento previo de lo que necesitan las empresas, pues de acuerdo a su sector económico, a la actividad que realizan, etcétera. Y teniendo en cuenta esto, pues se plantean como las opciones de capacitación. Entonces, esta que hicimos la semana pasada de neurociencia organizacional, la hicimos sobre manejo de las emociones desde la neurociencia, es decir, desde la neurociencia afectiva, es el campo de la neurociencia que se encarga de las emociones. ¿Por qué creemos que esto es importante? Porque si sabemos cómo funcionan las emociones en el cerebro, pues podemos desarrollar estrategias que sean más específicas, que tengan mejores resultados. Pues porque van a estar de acuerdo al funcionamiento de nuestro cerebro. Esta capacitación estuvo genial. Fue muy rico compartir con el equipo del grupo OET. Fue la empresa con la que empezamos asesorías. Fue muy participativa también, pues esa es la idea, que se participe activamente, así como lo hacemos aquí en el live, para que todos podamos como tener sacar los mayores beneficios. Pues para uno también es muy enriquecedor. También hicimos, la semana pasada, como les comentaba, pues a los que no se enteraron, porque sé que hubo gente que no se enteró, hace 8 días no nos vimos porque el equipo de neuropsicología, la codirección clínica y de investigación de INIS, estuvo participando en la primera parte de un webinar que organizó el Colegio Colombiano de Psicólogos sobre neuropsicología en tiempos del COVID. Entonces, pues nada, yo también estaba asistiendo pues como público. Digamos que todo esto de la contingencia ha afectado mucho el desempeño de las actividades de salud. Desde neuropsicología hay una parte pues muy importante que es la que realizamos en INIS, que es la parte de evaluación neuropsicológica y aplicación de pruebas cognitivas, que es importante, pues fue importante y sigue siendo importante ajustar a la nueva realidad. Pues la verdad estoy como muy contenta y muy orgullosa del equipo de neuropsicología de INIS, pues desde la coordinación, desde la codirección y pues también todas las integrantes del equipo, porque pues gracias a su experiencia fue que pudimos nosotros diseñar nuestro modelo de teleconsulta. El modelo de teleconsulta de neuropsicología de INIS pues es propio de la empresa, está basado en la evidencia científica, de forma que pues no se altere la realización de las pruebas ni los resultados. Nosotros somos parte, las pruebas neuropsicológicas hacen parte del proceso de apoyo diagnóstico. Entonces hay varias... Hola Camila. Hay varias especialidades como neurología, como psiquiatría, tanto de adultos como pediátrica, que se apoyan en las pruebas neuropsicológicas para realizar sus diagnósticos. Entonces, pues es un proceso que no puede detenerse, que no podía detenerse, pero pues por la situación de vulnerabilidad de muchos de nuestros pacientes, de los adultos mayores, de las personas que tienen pues alguna comorbilidad,
y que son más vulnerables frente al COVID-19, pues había personas que no podían continuar recibiendo el servicio presencial. Entonces, por lo cual, pues nuestro equipo de neuropsicología diseñó y se apoyó en toda la evidencia científica que existe hasta la fecha para poder hacer el protocolo de teleconsulta. Entonces, parte de ese protocolo y de nuestra experiencia, bueno, la experiencia de ellas, no la mía, eh, dentro de la teleconsulta en neuropsicología era lo que estaban exponiendo hace 8 días, pues para enriquecimiento de todos los, pues todo el gremio de psicólogos de Colombia. Entonces, pues fue genial. Hola Vivi, ¿cómo estás? Hola Lucerito. Eh, y pues también, aparte de eso, aparte del hecho de que nosotros en salud, pues desde terapia ocupacional a mí también me pasó, tuvimos que cambiar y ajustarnos y adaptar muchos de nuestros protocolos, mucho de nuestro ejercicio profesional. Aparte de los cambios como tal que se hacen en la ejecución, están también como la reflexión, las cosas que uno empieza a pensar, cómo hacer para brindar un mejor servicio, cómo hacer para que en esta situación igual se conserven los criterios de calidad y pues que hay que ser muy honestos y que son cosas que es la primera vez que pues nosotros estábamos haciendo, todos también, pues de hecho también era la primera vez que yo estaba prestando, que yo estoy prestando consulta por medios virtuales, pues por internet, por teleconsulta. Entonces pues esa reflexión sobre el ejercicio profesional también fue muy enriquecedora. Susana, que es una de las coordinadoras de investigación y clínica, estuvo haciendo el webinar sobre su intervención con adultos mayores. Y Cristina, que es nuestra otra codirectora de investigación y clínica, estuvo hablando precisamente sobre toda esa reflexión crítica que uno tiene que empezar a plantearse como profesional cuando este tipo de cosas suceden. Entonces fue muy, muy enriquecedor. La verdad, aprendí muchísimo en ese webinar. Todavía está disponible en la página de Facebook del Colegio Colombiano de Psicología. También estuvieron presentes otros neuropsicólogas y neuropsicólogos, hablando también sobre los procesos de intervención, sobre la rehabilitación cognitiva y pues sobre cómo la neuropsicología en general pues se puede aplicar desde la telesalud y la telemedicina. La segunda parte del webinar es mañana de 10 a 12. Entonces pues también la información la tenemos en INIS, por si se quieren pasar. En realidad es muy interesante mirar cómo desde el ejercicio de la salud se pueden ajustar todos estos procesos. Y yo creo que estaré publicando la otra semana ya el proceso de teleconsultas desde terapia ocupacional. Mañana sale una nueva sección en nuestro Facebook, esta va a ser exclusiva de Facebook, donde vamos a estar publicando como las cositas de terapia ocupacional que han salido a lo largo de todos estos lives y que les estaba debiendo, como las herramientas para hacer estimulación de habilidades de interacción y comunicación, toda la parte de este proceso de neuroocupación. La próxima semana es la conferencia de neuroocupación con la Universidad de Santander. Por petición del público se ampliaron y se corrieron las fechas, entonces pues la otra semana todavía, si me quieren acompañar, se pueden inscribir si les interesa, compartan, comuniquen. Y pues yo creo que ya vamos a comenzar con el tema de hoy. No pensé que me fuera a extender tanto hablando, qué pena, con todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar de procesos de planeación, organización, de estrategias para balancear nuestras actividades en búsqueda de ese utópico equilibrio ocupacional desde la neuroocupación. Entonces ustedes saben que en terapia ocupacional en INIS manejamos el modelo de neuroocupación que toma todo lo que sabemos sobre el cerebro para aplicarlo a la ejecución de la ocupación humana. La ocupación hace referencia a todas las actividades que realizamos los seres humanos y que son significativas para nosotros. Entonces, pues en términos generales, en áreas de comunicación, de ocupación, nosotros los terapeutas manejamos tres: autocuidado, productividad y esparcimiento.
Autocuidado incluye pues todas las actividades que hacemos para el cuidado de nuestra salud mental y física. Productividad incluye trabajo, estudio y labores del hogar. Y esparcimiento incluye el tiempo libre, los hobbies y los pasatiempos. Entonces, pues la idea es que dentro de esas tres áreas pues se mantenga un equilibrio. No en el sentido de que dediquemos el mismo número de horas al día a cada una de estas ocupaciones, sino que dentro de nuestras rutinas haya espacio para cada una de estas áreas. ¿Por qué? Porque si uno tiene autocuidado, pero no tiene, y tiene productividad, pero no tiempo libre, pues se ve afectada nuestra salud mental. Si uno tiene productividad y tiempo libre, pero no autocuidado, se enferma. Y si uno tiene autocuidado y tiempo libre, pero no es productivo, eh, pues nos va a hacer falta como ese sentido de realización personal, que es el que tenemos a través de el ser productivos. Entonces, lo que vamos a hacer es que desde la neuroocupación, que es el modelo que manejamos, vamos a empezar a mirar, vamos a hacer un pequeño ejercicio para ver cómo podemos desarrollar ese equilibrio ocupacional. Hola Ludi, muchísimas gracias por venir, muchas gracias. Entonces, para los que no estuvieron en el taller anterior sobre neuroocupación, la neuroocupación, el modelo de neuroocupación nos dice que los seres humanos, cuando nos desempeñamos en nuestras ocupaciones, en ocasiones muy específicas, alcanzamos un proceso de equilibrio y un proceso de homeostasis, así se denomina. Cuando algo sucede, ya sea por procesos internos o externos, algún cambio se genera, por ejemplo, el COVID, este cambio nos saca de nuestro estado de equilibrio y nos manda a una zona que se llama el borde del caos. El borde del caos es la zona en la cual podemos poner a prueba nuestra creatividad para diseñar estrategias que nos ayuden a volver al equilibrio. O sea, la tendencia siempre va a ser ir hacia el equilibrio. En el borde del caos es donde podemos ser creativos, donde podemos manejar el cambio. ¿Por qué? Porque si la situación cambió de forma externa o interna, no podemos seguir haciendo lo mismo. Viejas estrategias no van a funcionar, hay que buscar estrategias nuevas para la nueva situación. Si uno no lo hace, si uno insiste en quedarse en el borde del caos haciendo lo mismo, tratando de volver al equilibrio y sin lograrlo, o a veces simplemente no le ponemos cuidado porque la situación es pues muy demandante y muy exigente y no tenemos tiempo de ajustarnos, lo que va a pasar es que nos vamos a ir al caos. El caos es el extremo patológico de este continuo. Y pues en el caos ya pues obligatoriamente vamos a requerir de ayuda especializada. Entonces puede ser ayuda médica, puede ser ayuda terapéutica, dependiendo de la situación. Lo ideal es que no lleguemos al caos, o bueno, lo que sería preferible trabajar precisamente dentro del área de la salud, entendiendo salud como un estado de bienestar físico y mental, es que no tengamos que llegar al tratamiento o a la rehabilitación, sino que podamos manejarnos dentro de acciones de prevención y de promoción. La prevención y la promoción son los dos primeros niveles del trabajo en salud. La promoción va enfocada a desarrollar e implementar estilos de vida saludables, es decir, estilos de vida que promuevan la salud, el bienestar físico y mental. Y la prevención pues está destinada a desarrollar estrategias que eviten la patología. Entonces, hablábamos en el taller anterior, pues que era muy importante identificar y estar como muy atentas o muy conscientes de el momento en el que se genera una afectación de nuestro estado de equilibrio que nos manda al borde del caos. ¿Cuáles son esas señales? Entonces algunas personas decían, no, mi señal, por ejemplo, yo decía, mi señal es cuando empiezo a dormir mal. Yo sé que estoy durmiendo mal, entonces hay algo que está alterando mi equilibrio. Y empezar a manejar las diferentes estrategias. Entonces, pues la idea del día de hoy es que cada uno en su casita, pues en su hojita con hojita y lápiz,
podamos hablar un poquito de cómo estamos manejando el equilibrio ocupacional. Tenemos actividades de autocuidado, tenemos actividades productivas, tenemos actividades de tiempo libre. Entonces, en realidad en estos momentos, en este momento del live, es el momento en el que yo empiezo a depender de sus comentarios para que podamos hablar, para que podamos desarrollar estrategias. Pues yo voy a empezarles como hablando un poquito de los casos como personales que tengo en consulta, pues como para que se puedan ir animando a hacer la reflexión. Por ejemplo, una de las alteraciones pues, que nos ha llevado esta contingencia ha sido que muchas personas han perdido sus trabajos, entonces han perdido como esa parte de la vida productiva. Entonces, cuando eso sucede, digamos que lo que les decía, se ve afectada todo este sentido de la realización, porque resulta que cuando nosotros logramos metas, en nuestro cerebro se empieza a generar una sustancia que se llama dopamina, que es un neurotransmisor. Entonces, cuando uno alcanza metas, el cerebro genera dopamina. De hecho, el circuito de la dopamina está en su gran mayoría en el lóbulo frontal, por eso estamos hablando de eso. Y cuando genera nuestro cerebro dopamina, pues nos sentimos realizados, nos sentimos orgullosos, sentimos que hemos alcanzado una meta. Si no nos estamos sintiendo productivos, si por algún momento hemos perdido nuestro trabajo y no tenemos como tal una meta o una forma de realizarnos, pues porque la situación está complicada. Es importante que empecemos a desarrollar dentro de las rutinas en casa algún tipo de actividad, así sea pequeña, que nos genere logro y que nos genere esa dopamina. La dopamina es muy importante para el equilibrio del ser humano. Entonces, pues ahí sí ya depende como de cada actividad. Nos puede generar, por ejemplo, dopamina si toda la vida nos hemos querido mejorar en la cocina y pues ahora estamos en la casa y tenemos la familia. El solo hecho de plantearnos como meta voy a aprender a cocinar tal plato, voy a prepararle un desayuno delicioso a mi familia y hacerlo, pues como todo el proceso que implica buscar la receta, buscar el plato, aprender a hacerlo si no lo sabemos hacer, finalmente hacerlo y que toda la familia lo disfrute. Eso nos puede estar generando la dopamina y el sentido de realización a través de la productividad que nuestro cerebro está necesitando. Por eso es que los terapeutas ocupacionales siempre vamos a dar recomendaciones en términos de actividad. Nunca va a ser como, no sé, vamos a hablar, bueno, sí, también hablamos, pero la relación terapéutica es importante dentro de los procesos, pero la actividad, el hacer, siempre va a ser lo más importante porque, de hecho, a través del hacer y el símbolo de la terapia ocupacional muchas entidades siempre van a ser las manos, porque a través de lo que hacemos con nuestras manos, a través de lo que repetimos, nosotros vamos modelando el cerebro. Efectivamente, la situación actual ha afectado la búsqueda de empleo y pues ha afectado la realización de viajes. Sí, a mí también. La realización de viajes. Y también lo hace a uno como pensar en otras formas de manejar la productividad. Entonces, ahí lo importante es que siempre se tengan como unas metas. Hay cosas que no están dentro de nuestro control, como es pues el buscar empleo o bueno, a pesar de que uno lo busque, que finalmente aparezca o surja una oferta laboral porque la situación económica está bien complicada. Pero entonces sí es importante, no por eso, dejar de trabajar en el perfil laboral. Por ejemplo, ¿qué es el perfil laboral? Son todas aquellas habilidades que te hacen destacable, elegible, cuando se presenta como tal una oferta laboral. No por el hecho de que no tengamos trabajo, de que no estén saliendo muchas ofertas laborales. Eso implica que mi yo laboral lo pueda dejar al lado. De hecho, ahorita en estos momentos, pues así como yo estoy haciendo este live, ha habido muchas ofertas de muchas capacitaciones, de muchos temas, entonces también puede ser un buen momento para revisar nuestro perfil, revisar nuestras habilidades, revisar qué hemos sentido que nos hace falta como por aprender, como por mejorar, mirar un poquito, hacer un recuento
En historia laboral, pues por qué motivos he tenido dificultades en el trabajo, qué me hace falta por mejorar y aprovechar pues como esas oportunidades para que una vez finalice esta situación y se regularice un poco el sector económico, su perfil laboral sea, digamos que mucho más destacable y te haga mostrar otras habilidades que te pueden llegar a diferenciar de otros aspirantes al proceso laboral. De hecho, por ejemplo, en la consultoría ocupacional, en estos momentos es uno de los casos que estamos manejando, y quiere decir un poquito cómo hacer como esa revisión de toda la historia laboral y ser capaz de determinar qué habilidades y qué debilidades tenemos. De esa parte también se encarga nuestro frontal. El frontal es muy importante y se encarga de muchas cosas. Entonces es importante, y eso lo manejamos también desde metacognición, eh, ser capaces de reconocer qué habilidades nos hacen falta y buscar activamente desarrollar estrategias para poder alcanzar el desarrollo. Entonces, el desarrollo de las habilidades siempre se va a dar a través de la práctica. Eh, no es suficiente con leer, con investigar y con buscar, sino empezar a practicar, empezar a como interiorizar esos procesos. Entonces digamos que eso es algo de lo que se puede hacer para manejar el equilibrio ocupacional en esta cuarentena si hemos tenido una pérdida desde el área productiva. Hay otros casos que se van al otro extremo y es aquellos en los que por el teletrabajo se han desorganizado las rutinas, se han desorganizado los hábitos y a veces a mí me sucede, por ejemplo, los días que hago teletrabajo, que el tiempo como que no alcanza. Y hay muchas personas, más que todo, pues si tienen familia y tienen niños, que han visto incrementada su carga productiva, entonces ya no es solamente productividad, no es solamente el trabajo, sino son las labores de la casa y la parte de la crianza de los niños y el apoyo en educación de los niños. Entonces eso hace que los tiempos de tiempo libre de esparcimiento se disminuyan. Me estoy dando qué pena con ustedes. Otra vez Facebook no me está mostrando los comentarios. Ujú. Listo, Liz. Lamento mucho que estés pasando por este momento tan terrible. Pues te acompaño. En lo que te pueda, pues espero que la charla te siga sirviendo. En lo que te pueda colaborar, igual con muchísimo gusto. En esos casos en que lógicamente pues hemos tenido pérdidas durante esta cuarentena, es muy importante seguir haciendo pues lo que dices ahí, es muy importante centrarnos en nuestro autocuidado. Ahorita hablo un poquito a través del esparcimiento, pero me parece un poco más importante tomar aquí la parte del autocuidado. Mm, Cuando hablamos de autocuidado, pues les decía que son todas las actividades que hacemos para nuestro bienestar físico y mental. Entonces, pues el autocuidado como más básico viene a ser las actividades de higiene, las actividades de vestido, las actividades de alimentación y de sueño. Entonces, por ejemplo, lo que yo les decía que lo primero que se me desequilibra a mí es el sueño, pues eso afecta directamente mi autocuidado. Hay personas que pierden como todo interés y ahorita está pasando, uno tiene el riesgo de que si se acostumbra a estar en la casa siempre en pijama, pierde como este interés por las actividades de vestido, de acicalamiento, de arreglo personal, se llaman estas actividades. Y también la alimentación, hay personas que están comiendo bastante mal. Digamos que cuando tenemos procesos emocionales, la comida es una actividad muy emocional, entonces nos puede llevar a que o perdamos el apetito o a que comamos mucho más. Entonces, eso son como, es la forma como el autocuidado se ve afectado durante esta época.
La afectación del autocuidado siempre va a ser una señal de alarma. Cuando pasemos mucho tiempo sin sentir estas ganas o esta, pues para terapia ocupacional es el propósito de desarrollar las actividades de autocuidado, de cuando no estamos durmiendo bien, cuando no estamos comiendo bien, cuando no le ponemos cuidado a nuestra higiene personal, cuando no hacemos ejercicio. El ejercicio también hace parte del autocuidado. eh, digamos que esa es una señal de alarma, entonces es importante que individualmente, si nos pasa a nosotros, pues nosotros nos podamos dar como cuenta y solicitar ayuda a tiempo. Y si vemos que le pasa a alguien más, a un ser querido, a un ser cercano, pues también tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el autocuidado cuando estamos chiquitos es lo primero que aprendemos a hacer solos. Entonces los niños aprenden a comer solitos, los niños aprenden a vestirse solitos. Y esa dopamina de la que yo les hablaba antes, esa es como nuestra primera fuente de dopamina, como esa satisfacción que tienen los niños cuando dicen, ay, ya yo comí solito, o cuando le dicen los chiquitos a los papás, yo puedo, déjame, yo puedo solito. Y generalmente las primeras actividades son las de autocuidado, entonces nuestra primera fuente de dopamina y de satisfacción y de realización es la que recibimos a través de la ejecución de actividades de autocuidado. Entonces, en algunos momentos, cuando la situación pues está muy difícil, cuando nos pasan cosas tristes como alguna pérdida, el logro del día puede ser simplemente levantarnos de la cama, bañarnos, vestirnos con algo diferente a la pijama, que no sea otra pijama, y comer. Ese puede ser el logro del día, esa puede ser la forma de generar dopamina y pues eso está bien. Entonces, siempre lo más fácil va a ser enfocarnos en el autocuidado. Porque también pues como son actividades que ya dominamos y que son entre comillas sencillas, aunque en momentos se pueden sentir muy difíciles de hacer y de lograr, pues va a ser la forma más fácil que tiene nuestro cerebro para alcanzar o para generar esa dopamina que está necesitando. Entonces sí, es muy importante en momentos difíciles, en momentos de pérdidas, pérdidas de seres queridos, pérdidas de trabajo también, cualquier tipo de pérdida. Digamos que el cerebro no discrimina una pérdida de la otra. En intensidad sí, pero a nivel químico me refiero, lo que se deja de generar o de segregar pues son los mismos químicos del bienestar. Y eso es lo que tenemos que buscar generar a través de la ocupación. Entonces, focalizarnos en el autocuidado siempre va a ser muy importante. Lo que les decía de la parte productiva, no descuidar el logro o el perfil laboral. También una de las estrategias o una de las actividades más populares en esta época de pandemia ha sido, pues por un lado, aprender a cocinar. Si ustedes ven, las redes sociales están inundadas de gente aprendiendo a hacer platos diferentes. Y la otra, organizar la casa. Entonces, pues también es una parte, las labores del hogar también hacen parte de nuestro desempeño productivo. Entonces, también nos pueden ayudar a sentirnos satisfechos y a generar esa dopamina que estamos necesitando. Entonces, para que funcione el frontal, lo primero que debemos hacer siempre es ponernos una meta. Así sea una meta grande. Por ejemplo, voy a pintar toda la casa. Esa meta grande, como es muy compleja, lo que vamos a hacer después es dividirla, fraccionarla en metas más pequeñas. Entonces, esta semana voy a pintar la cocina y el baño. Si hablamos de autocuidado, por ejemplo, la meta puede ser, quiero hacer ejercicio. Entonces uno, al principio, el cerebro tiende a emocionarse mucho cuando empezamos algo, el cerebro se motiva bastante. Pero resulta que para permanecer motivado tiene que recibir premios, por llamarlo de alguna manera, a menudo. Es algo que manejamos dentro de nuestro circuito de recompensas. Nuestro cerebro tiene un circuito de recompensas. Entonces a veces si nos ponemos la meta muy grande y no la logramos, en lugar de generar esta dopamina que estamos necesitando, lo que vamos a hacer es frustrarnos y es peor. Entonces, después de que desarrollemos la meta grande, lo que tenemos que hacer es fraccionarla en metas más pequeñas. Entonces, si uno quiere hacer ejercicio y hace meses que no hace ejercicio,
Una meta poco realista sería decir voy a hacer ejercicio 7 días a la semana durante 1 hora y media. Eso no va a pasar, el cuerpo empezando porque ni siquiera tiene el estado físico. Entonces, una meta muy sencilla puede ser simplemente voy a hacer ejercicio día por medio, media hora. Y listo, no hay ningún problema. Es más fácil ponernos metas más pequeñas y lograrlas de a poquito que ponernos metas gigantes y no lograrlas y luego frustrarnos. Entonces nos dice Ludi que es el momento o la oportunidad para retomar actividades que por tiempo o por trabajo se dejaron de hacer. Exactamente, por ejemplo, digamos en mi caso, la diferencia que ha tenido la cuarentena es que ya no tengo que pasar todos los días 2 horas metida en un transporte público. Son 2 horas de ganancia, más o menos, que tengo al día. Entonces son 2 horas que yo puedo utilizar para otras cosas para las que no tenía tiempo cuando no estábamos en cuarentena. Eso es como, digamos, la manera en la cual funciona nuestro cerebro en cuanto a ponernos metas, en cuanto a lograrlas. Y les comentaba, me desvié un poquito con el autocuidado, entonces los casos en los que precisamente porque el teletrabajo ha incrementado las exigencias, dependiendo pues de las empresas en las que uno trabaje, y aparte de eso, la parte productiva ha incrementado por el cuidado de los niños, el apoyo en las labores de la casa, la distribución de las labores de la casa. Lo que se ve afectado es el tiempo libre. Entonces resulta que si uno no tiene tiempo libre, también se enferma. Se enferma porque va a llegar un momento en que los niveles de estrés son tan altos que el cuerpo está inundado de cortisol, está inundado de adrenalina, y lo que hace eso es que nos baja el sistema inmune y nos enfermamos así estemos en la casa. Sobre este manejo del estrés tuvimos un live muy bueno con María Cristina sobre el estrés, o sea, dedicado exclusivamente al estrés. Entonces, si les interesa este tema, ya lo tratamos, ya lo manejamos y el video está en nuestro canal de YouTube, que es Inis SAS también. Entonces, bueno, como les decía, cuando se incrementa mucho la parte de productividad, pues el autocuidado y el tiempo libre suelen verse afectados, más el tiempo libre, el autocuidado también. Hay gente, por ejemplo, que duerme menos o que come como a la carrera. Pero definitivamente pues el tiempo libre es lo que más se está afectado. Entonces, si es el caso, si a ustedes les está pasando que tienen menos tiempo libre, es importante que revisemos la rutina diaria, que podamos repartir en casa, si ustedes están pasando cuarentena en familia, que se puedan repartir las actividades del hogar de forma que no se les recarguen a una sola persona, sino que todos tengan sus turnos. Ahí sí es muy útil repartir horarios, repartir rutinas, en cuanto, por ejemplo, quién lava los platos el lunes, quién lo hace los martes y así sucesivamente, para que no se vaya a recargar toda la productividad extra en una sola persona. Lo mismo con el apoyo en las tareas de los niños o en el apoyo en la teleeducación, de forma que todos en casita puedan seguir manejando cierto equilibrio. Hay trabajos en realidad muy exigentes y muy demandantes, entonces pues tener en cuenta eso dentro de la casa y tratar dentro del tiempo libre. Hay dos cosas que se diferencian. Una es el ocio como tal, que es básicamente el tiempo para descansar, para no hacer nada. Entonces es el tiempo que pasamos viendo televisión, es el tiempo que pasamos haciendo siestas, es el tiempo que pasamos, lo que se dice, es en realidad el tiempo que perdemos. Cuando estamos perdiendo tiempo, estamos haciendo ocio, y el ocio es importante, es útil perder tiempo de vez en cuando. Y lo otro es la parte de esparcimiento como tal, que son hobbies. Entonces es muy bueno, como decía Ludi, aprovechar la oportunidad para retomar actividades que por tiempo o por trabajo antes no se podían hacer. Esto es importante cuando estamos pasando cuarentena en familia, que pasemos tiempo a solas también. La recomendación que yo le doy a los papitos, con toda esta parte de la teleeducación, es que aprendamos a manejar tres diferentes tipos de juego. Para los niños es juego, para los adultos es esparcimiento o tiempo libre.
igual la división se sirve para todas las edades. Entonces hay un juego que es individual, que es el juego que hacen los niños, por ejemplo, solitos en su cuarto jugando con sus juguetes. Es útil aprender a que los niños aprendan a jugar solitos también. Pues generalmente es el juego que hacemos, que aprendemos de primeros, pero no siempre sucede. Entonces es útil que los niños aprendan que a veces se pueden llegar a sentir aburridos y que ellos mismos tienen las herramientas para irse a desaburrir. Entonces tienen sus juguetes, tienen su televisión, no sé, tienen sus libros y pueden irse a desaburrir solitos sin necesidad de estar buscando siempre al adulto. Esto se va a ver reflejado después en las tareas escolares, porque los niños también aprenden que hay cositas fáciles que pueden hacer solos y no tienen que estar el adulto literalmente pegado a ellos para hacerlas. Entonces ese sería el primer tipo de juego. También es importante que como adultos, si vivimos en familia, aprendamos a pasar tiempo solitos, así estemos todos confinados en la misma casa. El segundo tipo de juego es el juego paralelo, que es el juego que realizamos en el mismo espacio, es decir, tú y yo estamos en el mismo cuarto, pero tú estás haciendo lo tuyo y yo estoy haciendo lo mío. Nos acompañamos, pero cada uno en lo suyo. Eso lo podemos hacer, por ejemplo, cuando los papás necesitan trabajar en la casa y los niños tienen tareas. Entonces se sientan, por ejemplo, en la mesa del comedor, el niño se sienta a hacer su tarea y el papá está trabajando y no nos interrumpimos y no nos afectamos el trabajo el uno del otro, a no ser que el niño pues tenga alguna pregunta, alguna inquietud o algo que no sepa hacer. Y el tercero como tal ya es el juego grupal, que es donde todos estamos jugando a lo mismo. Entonces es importante que dentro de las rutinas de la casa los adultos también tengan su tiempo a solas, su tiempo de trabajo paralelo y luego todos en familia hagamos actividades juntas de juego o actividades juntas de ocio. Hagamos, por ejemplo, una noche de cine en casa donde hacemos crispetas, hacemos palomitas y nos acostamos todos a ver una película, por ejemplo. O pues jugar diferentes tipos de juegos dependiendo de lo que tengan en la casa. Digamos que esas serían como las recomendaciones generales. Esa era la invitación o el objetivo del live del día de hoy. Contarles un poquito cómo funciona nuestro cerebro, lo importante que es sentir que logramos, que tenemos unas metas, unos objetivos y que estamos generando resultados, que esto nos genera dopamina, que nos hace sentir bien, que además cuando estamos planteándonos esas metas es importante que lo hagamos en pequeños pasitos, en pequeñas escalas, para que el circuito de recompensa se active y lo que hace es que es un poco reforzar, porque si alcanzamos la primera meta y nos sentimos bien, eso nos va a impulsar a alcanzar la segunda meta y así sucesivamente la cadena hasta que alcanzamos la meta gigante. Entonces eso es genial. Esa es la parte de nuestro circuito de recompensas, que a veces cuando hablamos de motivación pensamos que es tener ganas de hacer algo y no, en el cerebro no es solamente el tener ganas de, sino que cuando lo logre se me genere una reacción química que me haga sentir bien. Entonces por eso es más fácil, más efectivo hablar de cómo mantener en funcionamiento nuestro circuito de recompensas que hablar simplemente de la motivación, porque a veces pareciera que la motivación es como algo que llega y se va y no sabemos cómo funciona. Entonces cuando nos sentimos motivados, chévere, pero cuando no, pues es como no. Entonces es mucho más efectivo hablar del circuito de recompensas y nos sirve más para los chiquitos y para los grandes también. Nos dice Ludi que sí, aprovechar los próximos 3 puentes seguidos, fortaleciendo nuestro autocuidado, dependiendo de, miremos cuál, ese era otro objetivo también, contarles como de las 3 áreas de la ocupación. Entonces vimos cerebro, vimos ocupación, autocuidado, productividad, esparcimiento, mirar si estamos en desequilibrio ocupacional, en cuál es que estamos necesitando y efectivamente aprovechar los próximos 3 puentes para equilibrarnos un poquito y organizarnos. Y pues ya, ese era como el objetivo del día de hoy.
Los invito a que nos sigan acompañando en nuestras redes sociales. Como les comentaba, mañana es la segunda parte del webinar de neuropsicología en tiempos de COVID. La próxima semana seguimos con Neuro en un Minuto los días lunes y los miércoles en nuestro canal de YouTube. Nos vemos nuevamente dentro de 8 días, como siempre, a las 5:30, a no ser que algo extraño suceda, para hablar de otros temitas de terapia ocupacional. El miércoles y el jueves es la charla de neuroocupación en la UDES y pues toda la información la encuentran en nuestras redes sociales, en todas nuestras redes sociales. Lo mismo si necesitan consultoría de terapia ocupacional, se está manejando por teleconsulta para grandes y para chiquitos. Y los procesos de evaluación neuropsicológica también se están manejando por teleconsulta o cita presencial, pues dependiendo de la situación particular. Espero que les haya servido muchísimo. Cualquier inquietud, si después ustedes saben que si se les presenta alguna duda, después que no se les ocurrió hoy, pues la pueden dejar por redes sociales y lo estaremos hablando en un próximo en vivo. Ya saben que los envíos, los temas de los envíos los manejamos también por peticiones, entonces si tienen alguna petición, pues me avisan. Muchísimas gracias por acompañarme y espero que les haya servido y nos vemos el próximo viernes.